Él fue hecho para habitaciones rotas y camas desordenadas. Binkyu, capítulo 8. El matrimonio, pensó Luo Bingue. Se suponía que el matrimonio mejoraría todo. Todavía no estás casado, intervino el viejo demonio de los sueños, desagradablemente. Te fugaste con tu amante y luego bebiste vino en una cabaña de bambú. Lo último que supe es que celebraste un matrimonio. Guarda silencio, respondió Luo Bingue. Estaba trabajando en eso. Además, ¿qué diferencia habría si llamara a Shizun esposo, antes o después de la ceremonia que estaba organizando? Era realmente un compromiso glorioso en progreso. Al final, él vestiría a Shizun de rojo, con los colores de la boda, con sus colores, y refregaría el hecho de que él era el que se casaba con Shen Qinkyu en la estúpida cara del Liu Qingge. Si no había logrado obtener la mano de Shen Qinkyu en el periodo en el que Bing estaba arañando su salida en el abismo sin fin, sin poder meterse en el camino de Liu Shishu, entonces Shishu no merecía a Shizun. No importaba el hecho de que si hubiera ocurrido lo peor, Bing hubiera tenido que matar a Shishu para convertirse en el segundo marido. El punto era que Liu Qingge no estaba ni cerca de ser tan bueno como Luo Bingue. Todo lo que Luo Bingue quería de su boda era casarse con el amor de su vida y hacer una declaración muy pública de que la gente necesitaba mantener abajo sus manos indignas, mientras refregaba ligeramente en la cara de sus oponentes que nunca podrían ser capaces de alcanzar a Shen Qinkyu durante el tiempo que vivieran, porque Bingue los mataría si lo intentaran. Era demasiado pedir. Tomó algo de tiempo elegir los arreglos que simultáneamente dijeran que Shen Qinkyu era lo mejor que había pasado en su vida y que no podía importarle menos si todos los asistentes saltaban de la cima de una montaña y morían. Fue un delicado equilibrio para crear. Actualmente estaba reflexionando sobre una combinación de una breve ceremonia ostentosa y ningún banquete de bodas. Se negaba a alimentarlos. Le complació que tuviera su Shizun principalmente para sí mismo, salvo por los pocos momentos robados con los discípulos y otros miembros de Kankyo, con quienes Shizun todavía hablaba. Su consuelo para esos momentos fue que era capaz de tocar la belleza inmortal de su juventud, capaz de mantener a su Shizun seguro y cálido en sus manos. Sin embargo, había un pequeño problema, era una cosa pequeña, realmente un pequeño problema que... Mientras miraba impotente su papeleo, Bingue trató de resolver su inminente colapso mental, mientras su mente se volvía lentamente como Konge. Para explicar el cerebro de Konge de Luo Bingue, debemos regresar a la escena del crimen. Hace 4 horas, cuando Shen Qinkyu se despertó con cansancio, palpando el costado de su cama, para encontrar a su tal vez marido, al no encontrar a su posible esposo, Shen Qinkyu abrió sus ojos y miró furioso la vista de Luo Bingue en su escritorio clasificando las políticas del reino demoníaco. ¿Cuál era el punto de tener una especie de marido si Shen Qinkyu ni siquiera podía abrazarlo? Bing era tan esponjoso y cálido y grande como la mejor almohada del mundo, y no estaba en la cama, sino trabajando, y esa mierda era detestable. ¿Por qué Bing tenía que ser un gobernante algo responsable? Shen Qinkyu no había pasado por... Se detuvo un momento para tratar de recordar cuánto tiempo había estado dando vueltas en círculos. ¿Como una década de mierda? ¿Para no poder abrazarse? No estaba mal con esta china antigua, con este Xiangshen. Nos tomamos de las manos o pa, y nada de tonterías intermedias. Su trasero estaba dolorido por el pilar celestial que recibió y los extraños consoladores antiguos que soportó, y la cosa del pie. ¿Cómo mierda Bing había terminado incluso con este gusto por las cosas del pie? Eso no estaba en la novela, lo recordaría si lo estuviera, pero de alguna manera terminó con un Luo Bingue quien, si estaba a menos de 1 metro de los pies descalzos de Shen Qinkyu, intentaría llevárselos a la boca. Shen Qinkyu solo quería algo de afecto físico normal, como agarrarse de las manos, abrazos, besos, piquitos, pellizcos de mejilla, besos casuales, besos de irritación leve, besos en la frente, abrazos casuales, arrojados alrededor de su cintura. En este punto, incluso le gustaría algo de sentarse en el regazo. Era un hombre casado. ¿Y qué estaba obteniendo? Un poco de incuestionable ardiente y comportamiento servil extraño en el que Binge le gustaba vestirlo y besarlo en lugares cuestionables, pero en realidad no lo tocaba mucho.
¿Quién incluso querría este estilo de vida agradable, pero extrañamente moderado a la vez, y algo sucio, con papá, fetiches y oscuro? Quería algo de domesticidad normal. Era demasiado pedir. Y ahora tenía que ser sometido a que su esposo dejara la comodidad de su cama para ir a trabajar, sin un buen beso de buenos días. Binge le pondría la túnica y sus zapatos una vez que se diera cuenta de que Shen Kinkyu estaba despierto, pero los cielos le impiden actuar como si estuvieran casados, de lo cual Shen Kinkyu estaba seguro en un 70%. Bebieron vino y Shen Kinkyu cree que puede haberse propuesto. Binge comenzó a llamar esposo recientemente y él lo llama Binge o esposo, entonces, ¿qué más habría que hacer? Con los ojos entrecerrados, Shen Kinkyu miró a Luo Binge, que aún no había notado que se despertó. Habían pasado 3 semanas desde que regresó del palacio de Binge. Esta vez, apropiadamente, en vez de estar siendo acorralado y puesto en una espeluznante réplica de la casa de bambú, de la cual conscientemente no quiere pensar. 3 semanas más de papá del que su culo virgen había tenido antes de cualquiera de sus 2 vidas. 3 semanas de consoladores y lamidas y lenguas en lugares inesperados, durmiendo con el pilar celestial del Binge dentro de él. Todo ese tiempo se acurrucó una vez en la cama, solo una vez, exactamente una vez. En la totalidad de ese periodo de tiempo, podía recordar el incidente como si hubiera sido ayer. Estaba descansando en su nueva cama de día, la versión roja. Estaba vestido con una túnica muy agradable, regalada por su esposo, y luego Binge se deslizó acomodándose a su lado mientras dormía en la siesta. Tratando de perforar un agujero a través de Luo Binge con los ojos, la paciencia de Shen Yuan alcanzó su límite. ¡Mierda! ¡Esto es una mierda! Si Binge lo soportó muriendo sobre él 3 veces, podía soportar que Shen Kinkyu lo tocara afectuosamente. Si Shen Kinkyu dejó que Binge se saliera con la suya, Binge podría darle esto. No estaba pidiendo mucho después de todo, solo un poquito mísero de afecto físico. Deslizándose de la cama, con el mal humor de un verdadero niñito, Shen Kinkyu se frotó los ojos y finalmente atrajo la atención de Binge, que se animó como un perro que descubre un hueso. Ah, Shizun, este esposo terminará pronto, pero no te preocupes, tu desayuno ya está preparado y tus túnicas... Shen Kinkyu dejó de prestar atención a lo que su probable marido estaba diciendo porque no le importaba. Moviéndose hacia la cara, cada vez más confundida de Luo Binge, le dio unas palmaditas en su gran y jodido bíceps, golpeándolo sin decir una palabra hasta que Binge apartó una de sus manos que estaban en el escritorio. Bien, eso era suficiente espacio para que Shen Kinkyu se arrastrara hacia el regazo de su tal vez marido, apoyando su trasero en los muslos de Binge. Se meneó un poco para acomodarse antes de parar sus brazos alrededor de los hombros de Binge, resoplando en el hueco de su cuello, y volviendo rápidamente a dormir. Esposo probablemente tenía uno, y decidió que era el deber de esposo de Luo Binge dejar que Shen Kinkyu durmiera sobre él. Sus muslos eran tan grandes y cómodos, la calidez corporal realmente excelente para descansar sobre ella, especialmente cuando Shen Kinkyu confiaba que Luo Binge no lo dejaría caer. El brazo de Binge lo rodeó lentamente mientras tartamudeaba. ¿Qué está haciendo Shizun? ¿Le gustaría a Shizun volver a la cama? Yo podría... No, Shen Kinkyu interrumpió. ¿Podría su marido solo callarse? Shen Kinkyu estaba tratando de dormir y amaba a Binge, realmente lo hacía, pero a veces... Este discípulo está confundido, pidiéndole orientación a Shizun. Chilló Binge, volviendo a los viejos patrones de hablar con pánico. Bien, claramente Shen Kinkyu tenía que hacer todo por aquí. Levantando la cabeza de su posición acomodada y cálida, miró a Binge y murmuró: Estoy durmiendo. Binge puede trabajar. Buenas noches. Luego besó a Binge en la nariz, lo que hizo que los ojos del señor demonio se cruzaran como si estuviera tratando de mirar la punta. No es que Shen Kinkyu lo notara mientras volvía a quedarse dormido. Técnicamente era de mañana, pero no le importaba. Fue como descansar en una gigantesca botella de agua caliente que lo sostenía. Ah, tan bueno. Casi mejor que su cama de día. Considerando la comparación, Shen Kinkyu se detuvo por un momento antes de decidir que los muslos de Binge eran definitivamente mejores que su cama de día. Luo Binge notó que Shizun se despertó cuando se levantó por su cama, como espuma de mar, frotándose los ojos cansados. Fue un gesto dulce, incongruente con el porte elegante de Shen Kinkyu y un privilegio de presenciar.
Comenzó su día asegurándole a su esposo que había preparado el desayuno, un acto sobre el que nunca permitiría que otros tomaran control, incluso dado su nuevo estatus. Le daba alegría proporcionarle a Shin Kyu sustento, cuidarlo en todo lo que pudiera. Quería que su esposo supiera, sin lugar a dudas, de lo valioso que era para él. Incluso con su nueva posición social en la vida, Binge nunca se avergonzaría de servirlo. Shin Kyu lo interrumpió con un duro no, lo que sorprendió a Binge. Era raro que Shin Kyu le dijera no, pero en este caso no estaba seguro de que estaba rechazando. ¿El desayuno? Shizun amaba su comida. Mientras trataba de pensar en lo que Shin Kyu podía estar rechazando, observó a su esposo deslizarse dormido hacia él y palmear su bíceps. Sus dos manos todavía estaban sobre el escritorio, una agarrando un pincel y la otra descansando sobre la mesa. Lentamente Binge levantó el brazo más cercano a Shin Kyu y en ese mismo segundo encontró su regazo lleno. Podía describir los fugaces movimientos con los que una mariposa batía sus alas. Su vista era lo suficientemente aguda como para detectar una flecha a 15 pasos, pero si le preguntan cómo Shin Kyu se subió a su regazo en ese momento, Binge no haría nada más que mirar el espacio delante de él con confusión. Él, eh, él lo tenía en su regazo. Shizun estaba sentado en su falda, sus largas y delgadas piernas arrojadas sobre el costado de Binge, como si Binge fuera un asiento y Shin Kyu descansara casualmente en un mueble ordinario. Sus largos y delgados brazos rodeando el cuello de Binge. Las yemas de los dedos jugaban inconsistentemente con los rizos de Binge. Se enredaban en su cuello y tiraban en movimientos que carecían de fuerza. La boca de Shin Kyu era una marca húmeda en el cuello de Binge, respirando aire suave nuevamente en su yugular, sus labios trazando patrones mientras su esposo murmuraba mientras dormía. Binge no podía moverse, su cuerpo se congeló en la posición en la que quedó, un brazo todavía extendido hacia afuera en el aire, sin moverse hacia arriba o abajo. Él lo haría, se quedaría así, pensó. No tenía que moverse ni respirar, él podía quedarse así, con Shizun en su regazo. Su mente sentía como si estuviera derritiéndose. Tenía años para adaptarse a la inapropiedad de Shin Kyu. ¡Años! Podía lidiar con que llevara poca ropa rozando la desnudez y que obligaría a lidiar con las nuevas túnicas a las que no estaba preparado, a pesar de ser quien las compró. Pero esto parecía que su esposo estaba encantado de encontrar formas crueles e inusuales para torturarlo. Binge siempre estaba perdido. Había conquistado su proverbial montaña, solo para descubrir que ésta estaba infestada de enjambres de bestias chupadoras de sangre que nunca morían, ni dormían, y se deleitaban con el sufrimiento de Binge. El impacto de estos gestos infantiles hechos con la cara impasible de Shin Kyu fue demasiado para el corazón del Binge. Entonces, el señor demonio se mantuvo como una estatua frente a una máscara torcida de felicidad y terror, mientras el hombre que amaba se acurrucaba en su cuello como un bebé y permitió que Binge, por falta de una palabra mejor, lo mime. Lo mime y acomodé su cuerpo en el regazo de Binge como una doncella sonrojada mientras Shin Kyu dormía. Binge no sabía cuánto tiempo pasó mientras miraba a Shin Kyu con una sonrisa forzada y un pánico creciendo en lo más profundo de su corazón. Él, ¿qué se suponía que debía ser? Shizun era tranquilo, elegante y sin saberlo seductor. Acarició la cabeza de Binge y en ocasiones, en su juventud, lo sostuvo por comodidad. Pero fuera de ciertas actividades, Binge tenía entendido que una pareja casada debería de contener su afecto. Había asumido que Shin Kyu querría ser contenido en su afecto. Mirando hacia abajo, a la esbelta figura dormida en sus brazos, Binge volvió a evaluar sus expectativas. Claramente Shizun, al igual que no tener una buena comprensión de la propiedad, tenía expectativas muy diferentes con respecto a sus interacciones privadas, ahora que estaban casados. Binge tragó saliva, mientras su mente recordaba con claridad cristalina la forma en que su esposo, solo unos momentos atrás, suave por el sueño, se deslizó sobre su regazo y se aferró a él. Su esposo todavía se aferraba a él mientras Binge estaba completamente vestido, Shin Kyu vistiendo una sola túnica interior. Girando su cintura, Binge volvió los brazos alrededor de esa delgada cintura y se acercó más a él, a Shin Kyu. Presionó un tímido beso en la cabeza de Shin Kyu y escuchó los felices murmullos que solo eran audibles debido a la proximidad de Shin Kyu a su oído.
Su esposo era muy lindo. Bajó la mirada hacia el papeleo y gruñó internamente. ¿Cómo iba a terminar de trabajar con tanta belleza en sus brazos? Suspirando, se acercó un poco más a Shen Qiu con manos temblorosas y decidió terminar el trabajo más tarde. 4 horas después, Shen Qiu se despertó después de dormir la mitad del día. Lo Bing había pasado ese tiempo mirándolo en lugar de hacer su trabajo. Buenos días, anunció Shen Qiu. Bing no lo corrigió a pesar de que era mediodía. Buenos días, esposo, respondió. Si Shizun dijera que el cielo era verde, Lo Bing ciertamente no lo contradiría. Lo Bing podría incluso volver verde el cielo con una ilusión extendida para que coincida con las palabras de su Shizun. Shen Qiu le besó la mejilla y le dio unas palmaditas en uno de los brazos de Bing para informarle que quería salir ahora. Los brazos alrededor se apretaron y Shen Qiu miró a Lo Bing con cierta confusión. Bing lo miró por un momento más antes de presionar lentamente un beso en su mejilla. ¡Ah, qué agradable! A Shen Qiu le gustó eso. Acariciando la mejilla de Bing, Shen Qiu una vez más trató de salir del regazo de su esposo, solo que en lugar de dejarlo ir, Bing lo levantó y lo llevó al borde de la cama. ¡Oh, esto es nuevo! Bing lo iba a vestir. Bien. Shen Qiu sería un buen chico. Debería apoyar los intereses de su muy indudablemente esposo y todo eso. Bing notó que en público Shen Qiu le gustaba mantenerse a una distancia apropiada de Bing, manteniendo un aire de desconexión que lo rodeaba en general. Sin embargo, en privado, la situación era diferente. Bing amargamente pensó que debería haberlo sabido mejor. Shen Qiu claramente no entendía lo que se suponía que debía hacerse, solo lo que a él le gustaba hacer. O al menos esa era la mejor suposición de Bing. A Shen Qiu le gustaba cuando su esposo lo abrazaba. A Shen Qiu le gustaba devolver tales afectos fácilmente. Su expresión a menudo plácida mientras besaba la marca de demonio de Bing, o sus párpados, o envolvía sus brazos alrededor del cuello de Bing de una manera silenciosa para que lo abrazaran. ¿Y quién era Luo Bing para negárselo? Cocinó y limpió y se hizo cargo de un reino para su Shizun. Ciertamente podía sostenerlo. Se sentía bien, este afecto fácil, esta parte privada de Shen Qiu que él sabía que nadie más conocía, y también era un secreto. Los sueños de la juventud de Bing estaban claramente desprovistos de color. No podía hacer justicia a la dulzura de un Shen Qiu vulnerable que lo miraba con los ojos muy abiertos, palmeando su pecho con molestia y agarrando el borde de sus túnicas con sus delicadas manos cada vez que Bing intentaba levantarse de la cama. Bing se había acostumbrado a llevar a su esposo con él. Simplemente traía a Shen Qiu con él a su escritorio si necesitaba revisar el papeleo. O murmuraba promesas de que volvería pronto si tuviera que cocinar. Se había vuelto experto en hacer su trabajo mientras servía como cama para su esposo a través de una exposición constante. Fue una práctica difícil de adaptarse en estos momentos, pero haría cualquier cosa para ver a Shen Qiu relajado y feliz, sobre todo en sus brazos. Su boda, cuando ocurrió, fue una sorpresa para Shen Qiu en cierta medida. Pensó que ya habían terminado con eso, pero Bing pidió una ceremonia más grande, y Shen Qiu solo tenía que presentarse, por lo que accedió fácilmente. Parecía una cosa tan pequeña de hacer por Bing. No fue una cosa pequeña, desde ningún punto de vista. Fue en realidad una explosión de carmesí. El palacio de Bing chorreaba de flores rojas brillantes, suficientes para llenar 7 jardines. Poenias, amapolas, rosas, lirios de araña organizados en diferentes combinaciones. Intercalados había pequeños grupos de hierbas y gramíneas de tonos verdes pálidos y azules, colocados para romper el esquema de color abrumador que dominaba todo lo demás. Perfumaban el aire, y Shen Qiu juró que nunca había visto tanto rojo en su vida. Se colocaron linternas costosas, pancartas y tapices suntuosos en cada pared que pasaba. Shen Qiu no podía decir honestamente si estaban festejando una boda o organizando un festival. Shen Qiu se encontró sentado en su cama, con una túnica interior de seda, permitiendo que Luo Bing deslizara unas finas bailarinas rojas sobre sus pies. Estaban bordadas con motivos de bambú y eran ligeramente femeninas, pero serían más fáciles para caminar que sus botas, que requerían calcetines, y rozarían con las túnicas en cada movimiento. La otra ventaja de las bailarinas sería que sería capaz de escapar deslizando sus pies libremente de sus confines de ropas suntuosas en algún momento de la noche, en algún momento que tuviera privacidad.
precisamente por el hecho de que podía entrar y salir fácilmente de las bailarinas. Bueno, no estaban tan mal. Luo Binghe colocó cada uno de los brazos de Shen Qinkyu a través de las túnicas internas secundarias de seda, que estaban teñidas de negro, atando los lados gentilmente pero cerca del cuerpo. Las capas que se extendían luminosamente en la cama hablaban de muchas pequeñas cuerdas delicadas con las que Shen Qinkyu estaba feliz de no tratar. Dejándose a merced de Luo Binghe, la ropa era del rojo exacto de la marca de Binghe, del rojo de sus ojos, mientras ayudaba a su pronto públicamente confirmado esposo a mantenerse en pie. Binghe colocó una túnica roja de cuello alto sobre la túnica negra, uniendo los lazos que cruzaban el pecho de Shen Qinkyu en nudos estilo botón. Un elaborado nudo de panchang, el auspicioso nudo de la eternidad, descansaba en la cuenca de su garganta cuando terminó. Tenía 2 cuerdas rojas colgadas de él, sus extremos atados a borlas decorativas. Tarareando de placer, Binghe agregó una larga capa de gasa roja que fluía más allá del dobladillo de la túnica interior de Shen Qinkyu y la colocó quedando justamente así. La cola de la capa de gasa tenía 2 metros de longitud, moviéndose ligeramente y suave detrás de Shen Qinkyu, como el agua. Encima iba una túnica densamente bordada, también en rojo. Teniendo en cuenta la propensión de Shen Qinkyu a patrones sutiles, Binghe hizo que los sastres bordaran más bambús en la tela para que combinaran con sus bailarinas. La totalidad de la túnica que se modeló al estilo Xiangxian, lo que significaba que las hojas del bambú y las grullas que se colocaban entre ellos parecían de naturaleza pictórica en lugar de un estilo que fuera un poco más realista. Había sido una decisión difícil de tomar. Binghe ató el cinturón alrededor de la cintura de sauce de Shen Qinkyu. Metió 2 dedos en la banda y tiró para asegurarse de que estuviera lo suficientemente floja para su comodidad. Tomó una decoración de jade de color sangre con forma de su marca de demonio y la ató en el cinturón, dejando que se balanceara seductoramente de un lado a otro en su marido. El borde de la última capa tenía un poco menos de 2 metros de largo, lo que permitía que la gasa roja se derramara de una manera sugestiva, no solo de los bordes de la túnica de Shen Qinkyu, sino también de sus mangas. Lentamente enderezó cada manga. Notó cuanto más larga eran las túnicas habituales de Shen Qinkyu, los extremos arrastrados por el suelo. Binghe envolvió a su futuro esposo, quien lo miró pacientemente. Este era el día de su boda, después de todo, y Shen Qinkyu estaba en su mayor parte preparado para aceptar lo que sea que Binghe considerara necesario. Binghe devoró a su esposo con los ojos, tomándose un momento para apreciar el rubor del color de sus propios dedos había presionado sobre los labios de Shen Qinkyu mientras aplicaba un poco de bálsamo, sutilmente mezclado con pétalos de rosas. Piel blanca brillante, ojos verde vivo, cabello brillante como las plumas de un cuervo, pero limpio. Shizun era una visión de seducción. Su atuendo era definitivamente más complejo de lo habitual. Los colores y la riqueza del bordado elevaron la belleza de Shizun a nuevas alturas. Binghe sabía que nadie en la secta había visto a Shizun adornado con tanto lujo, o en realidad con cualquier otra cosa que no fuera su combinación habitual de verde y blanco. Se produjo tanta satisfacción de imaginar sus caras contorsionadas en shock al ver al hombre con el que Binghe se casaba en todo su esplendor. Shizun, incluso sin la última capa, era una belleza calamitosa. Fue una suerte para Binghe que fuera perfectamente capaz de lidiar con esta calamidad. Binghe recogió la segunda y última túnica que había tendido sobre su cama, una gran túnica exterior, de material grueso y rico en sus manos, las flores de ciruelo en plena floración bordadas en la tela, solo para extenderse por la espalda y las mangas de Shen Qinkyu en franjas que simulaban ser arrastradas por el viento. Una grulla o dos en vuelo presentadas junto a ellas para unir las imágenes. Por último, agarró otra capa de gasa, sin encaje ni patrón, apretándola suavemente en sus manos, antes de bajar suavemente la vista y mirar con ojos llorosos a Shen Qinkyu. «Por favor», pidió, tendiéndole el velo. Sabía que no sería rechazado. Las cejas de Shen Qinkyu se crispó con irritación. Bien, aceptó. Este mocoso tuvo suerte de que Shen Qinkyu lo amara demasiado. Binghe había peinado su cabello, dejándolo suelto.
ungiendo tanto el cuerpo de aceite como el pelo de Shen Qinkyu y lociones antes de vestirlo. Colocó el cabello de Shen Qinkyu solo de un costado y lo sujetó detrás de la oreja con una peineta gruesa que parecía incapaz de reflejar la luz, marcándolo como era de un material raro. Shen Qinkyu no llevaba corona sobre la cabeza, ya que Binge parecía que quería que el velo fuera lo más destacado de su marido. Y de hecho, esa era la verdad del asunto. Binge quería que sus invitados fueran testigos de una suavidad en Shen Qinkyu en la que nunca volverían a estar al tanto en sus vidas. Exuberantes mechones negros cuando están completamente desatados, agrupados hasta las rodillas de su esposo. Cerrando sus ojos, Shen Qinkyu permitió que Luo Binge cubriera con una tela de gasa masiva todo su cuerpo. Se arrugó mientras golpeaba los tobillos y dobladillos. De alguna manera, con algún tipo de vudú demoníaco, Binge logró asegurar la gasa para que no se deslizara del cabello de Shen Qinkyu y cayera al suelo, sin ningún alfiler. Para que Shen Qinkyu fue como si estuviera sumergido en un agua roja. Su visión estaba teñida de un tinte carmín cuando levantó la vista para mirar a Binge a través de la tela. Luego Binge tomó una de las manos de Shen Qinkyu, alcanzando las extremidades pálidas que estaban escondidas en la tela suelta. Solo las yemas de los dedos de su Shizun eran visibles, presionando un beso en cada uno, en una forma de súplica. Binge comenzó a conducir a Shen Qinkyu fuera de la habitación, hacia el altar ceremonial. A medida que avanzaba la boda, Binge no pudo resistir mirar con aire de suficiencia a Liu Qingge después de completar sus 3 reverencias con su esposo. Su rostro estaba torcido en una mueca de posesividad, su brazo deslizándose para agarrar la cintura de Shen Qinkyu. Observó a los invitados mirar a su esposo. Reconocía la envidia cuando la veía. Esa noche, Binge tuvo tanta alegría de separar a su esposo como lo hizo para volver a armarlo. Empujó los muslos de Shen Qinkyu para enterrar su rostro en el centro de su cuerpo y lamer todo lo que estaba ahí. Atacó la entrada apretada de Shen Qinkyu y una boca hambrienta lo devoró. Lo abrió en 2. Esa noche, Luo Binge arrastró sus manos desde el cuello de Shen Qinkyu hasta su cintura para agarrarla y empujar su cuerpo hacia él bruscamente. Sus brazos dejaron caer a Shen Qinkyu sobre su cuerpo, mientras Luo Binge movía sus caderas con empujes fluidos. Las acciones obligaron a los gemidos entrecortados a salir de la boca de Shen Qinkyu, cada empuje creando un sonido correspondiente. Para Shen Qinkyu se sentía como si no fuera suficiente el aire en la habitación. Pasó su tiempo acariciando temblorosamente el cuello, los hombros y la espalda de Binge, brindando tanto alivio como pudo a la desesperación que sintió que atravesaba a su esposo. «Tuyo», murmuró. «Soy tuyo, Binge. Cálmate ahora. Está todo bien. Tienes a este maestro. Ya no llores». Binge ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando. Su esposo fue tan bueno con él. Binge no querría nunca dejar sus brazos. El alivio del cálido cuerpo en sus brazos respondiendo a sus acciones fue algo que Binge no podía explicar. De alguna manera, imposiblemente, había logrado lo que siempre quiso y más. Por la mañana la voz de Binge estaba ronca por el sueño, mientras decía, «¿Esposo?». El murmullo somnoliento de escuchar esa respuesta hizo que sus labios temblaran al inicio de una sonrisa. Luo Binge acercó el cuerpo de su esposo al suyo. Shen Qinkyu, resoplando, agarró una pila de pergaminos del escritorio de Binge. «Este esposo no es simplemente una decoración. Déjame ayudar», demandó. Binge intentó agarrar los pergaminos de alguna manera sin agarrarlos mientras se quejaba. «Shizun no está aquí para trabajar. Shizun puede descansar. El clima es particularmente agradable hoy». «Binge, ¿insinúas que este esposo es incapaz de organizar tu trabajo?». Shen Qinkyu lo contraatacó. Luo Binge nunca se atrevería a insinuar tal cosa. Sabía que Shen Qinkyu era bien organizado y era capaz de clasificar una variedad de contenidos. De hecho, primero aprendió a manejar los asuntos de una gran propiedad en Qinjin, sentado frente a Shizun. Era solo que, bueno, él quería que Shizun fuera un esposo mimado, y los esposos mimados no ayudaban a sus maridos con los reinos que gobernaban. Algo de eso debe haber aparecido en la cara de Luo Binge, porque lo siguiente que supo fue que lo golpearon en la cabeza con un abanico que estaba fuertemente agarrado en las manos de Shen Qinkyu. Su esposo lo interrumpió. «Luo Binge, me entregarás todos los pergaminos relacionados con el funcionamiento del palacio,
y la organización de las cadenas básicas de suministros de alimentos para todo el reino. O me los facilitas, o haré que te arrepientas. Loving, el señor demonio, mansamente pasó el papeleo correcto. Su esposo se acercó a una silla frente a él y comenzó a ayudar a Bing a tomar decisiones. Me ayudas con los asuntos en Qin, ¿por qué no podría ayudarte con esto? Resopló Shenkinkyu, apartando la mano de Bing con un pequeño golpe mientras intentaba tomar algunos de los pergaminos. El esposo tiene razón, acordó Loving, volviendo a su propio trabajo, sonrojándose ligeramente en todo momento ante la asertividad de Shenkinkyu. En el matrimonio, las personas pueden comenzar a contagiarse entre sí, no sexualmente. En el caso de Luo Binghe, a sabiendas comenzó a imitar los hábitos de Shenkinkyu en privado, vistiendo solo túnicas interiores, arrojando toda la propiedad por la ventana, agarrando a su esposo cada vez que lo deseaba, o presionando besos contra él cuando le apetecía. Él se deleitaba en que sus acciones fueran recíprocas. Como discípulo no se atrevió a comportarse de esa manera, pero como esposo se le permitieron estos privilegios, y así se aprovechó de ellos. Ustedes dos son asquerosos juntos, intervino el viejo demonio de los sueños, mientras Binghe descansaba su cabeza en el regazo de Shenkinkyu. Shenkinkyu estaba alimentando a Binghe con uvas que Binghe había importado específicamente para él, mordisqueando la punta de los dedos que presionaron suavemente contra su boca. El señor demonio estaba desconcertado por los golpecitos en sus labios que obtuvo en respuesta. Shenkinkyu nunca podría soportar golpearlo con fuerza. Todo lo que haría sería golpear muy suavemente a Binghe. Fue adorable. Binghe sintió que si alguien o algo se atrevía a quitarle esto, se vería obligado a desgarrarlos de una manera que pocos se atreverían a imaginar. Mirando a los ojos de Jade, en pura adoración, Binghe sonrió y respondió con aire de suficiencia al demonio de los sueños. Tú, miserable viejo cretino, estás indescriptiblemente celoso por no tener semejante esposa tan linda. El viejo demonio de los sueños resopló antes de, por primera vez, huir por sí mismo en lugar de ser perseguido. ¿En qué estás pensando, Binghe? Shenkinkyu preguntó, mirando suavemente a Luo Binghe. En ti, respondió Binghe. Siempre es en ti. Suscríbanse y comenten cómo podría mejorar y cuál creen que sería un buen proyecto para que fuera el siguiente.